Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz. Estamos aquí muy contentos porque vamos a platicar hoy con un miembro, el asesor para Latinoamérica del Consejo Mundial de Noticias, Leopoldo González, amigo y colega. Leo, te saludo. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte. Desde luego que agradezco la oportunidad de tener esta conversación contigo y con el auditorio amplio que tienes. Sí, desde luego en colaboración por ahí con el Centro Mundial de Noticias y la Agencia Internacional de Noticias con sede en Buenos Aires, Argentina. A la orden. Pues mira, Leo, hay muchas cosas de las que debemos de platicar y yo creo que lo importante es hoy por hoy. Hubo un suceso que sacudió a todo el mundo, es Trump, el fenómeno Donald Trump en Estados Unidos, presidente legítimo, pero que pues para muchos habla más rápido de lo que piensa, para otros no lo piensa, para otros son ocurrencias, pero lo cierto es que es un presidente muy fuerte, que está emitiendo decretos que van a poner de alguna manera al mundo contra la pared por la fortaleza económica que tiene Estados Unidos, por su importancia y porque además, en el caso concreto de México, es nuestro vecino. Hay inquietudes, hay temores, pero sobre todo hay grandes expectativas. En ese sentido, ¿qué nos puedes platicar al respecto? El populismo es un tema muy complejo. Desde luego el populismo es uno, pero tiene dos ramas fundamentales. Una rama del populismo fundamental, central además en el siglo XXI, es el populismo de izquierda. En cierto modo, heredero del postmarxismo, encarnación de una de las tantas versiones que hay del postmarxismo, y la otra rama del populismo es la del populismo de derecha. Me parece que Trump es claramente un populista de derecha, que reivindica en su pensamiento, entre comillas, si es que lo tuviera, que reivindica en su comportamiento y en su narrativa toda la caracterización teórica, histórica, ideológica que se conoce del populismo de derecha. Entonces, sí habría que acotar esos temas que tienen que ver con el populismo cuando estamos hablando del de izquierda o del de derecha, y en el caso de Trump estamos hablando de un populismo de derecha, distinto a otros populismos de derecha que ha habido en el mundo. Digamos que distinto a los populismos de derecha que ha habido en Italia, que ha habido incluso en Francia con la familia Le Pen, que ha habido incluso en los Países Bajos, en Europa. Ese populismo de Trump es distinto. Me parece que hay dos notas características que ya está exhibiendo desde su toma de posesión. Una es la de que se trata de un populismo de dos cabezas, en el caso de Trump. Es un populismo hipernacionalista que busca afianzar una visión proteccionista, una visión autárquica de la economía y del sistema político norteamericanos. Y por otro lado, es un populismo de corte imperial que busca ampliar, que busca ensanchar los dominios de Estados Unidos en el mundo y la hegemonía norteamericana en el mundo. Me parece que para entendernos un poco en este tema de Trump, habría que decir esas cosas inicialmente a reserva de analizar más aspectos del populismo de derecha y de analizar otros aspectos que sin duda los tiene y graves y preocupantes, el populismo de izquierda. Aquí una pregunta que qué bueno que lo estás comentando, que nos hace sentir incómodos a los mexicanos es la intervención que puede llegar a tener. Sin embargo, hablabas de populismo de derecha.
Mi pregunta es, ¿México es populismo de izquierda? México es claramente un populismo de izquierda. Las fuerzas que se han aglutinado en torno a la Cuarta Transformación, las fuerzas que dieron forma a la fundación de Morena y al desarrollo que ha tenido Morena en estos años, son fuerzas que claramente vienen de la izquierda o de las izquierdas mexicanas que ha habido en el siglo XX y en el siglo XXI, y digamos, todas estas corrientes que forman parte de Morena y de la Cuarta Transformación se dicen deudoras de alguno de los nichos del pensamiento y del comportamiento histórico de la izquierda. Entonces, la izquierda que tenemos en México es, digamos, el populismo que tenemos en México es de izquierda, con las características propias de ese populismo de izquierda. Digamos, practica una polarización excluyente del contrario. Por ejemplo, la izquierda mexicana se funda en principios dogmáticos. Esta izquierda mexicana es un populismo doble cara, porque por un lado reivindica valores del purismo político, pero por otra parte es una de las fuerzas y es uno de los gobiernos en cierto modo más impuros que hemos tenido en México. Índices de corrupción, índices de impunidad, falta de respeto a las instituciones, desde luego falta de respeto al Estado de Derecho, a la ley, y además el nacionalismo de esta izquierda mexicana es un nacionalismo no normal, no abierto, no sano, no un nacionalismo de interacción con el mundo, sino que se trata en el caso de México de un nacionalismo lacrimógeno y chauvinista. Y por último, sí subrayar, en el caso de México, que este populismo que tenemos en el país reivindica, pues dicen ellos, el humanismo mexicano. Dicen que son un humanismo mexicano. Yo nada más creo que hay que hacer una precisión ahí, porque el verdadero humanismo es espiritualista, no confesional, no religioso, sino espiritualista. Y el verdadero humanismo, desde el punto de vista teórico, se origina en el siglo XIX, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, y desde luego era un humanismo de contenido social, de alcance social, pero un humanismo genuino, un humanismo con fundamento en valores y en principios, con los cuales se tiene que ser congruente. Y en el caso de México no hay eso. La fraseología del humanismo mexicano en el caso de la 4T no es más que un fariseísmo político y no es más que un fariseísmo ideológico. Mira, hay una nota que me llama la atención del periódico El Universal del día de hoy, que dice: Trump desata una confrontación interna en México por declarar terroristas a los narcos. Y también responden que Sheinbaum acusa de entreguismo a la oposición. Platícanos un poquito, dado esta situación de confrontación entre derecha e izquierda, ¿qué es lo que va a pasar en esta situación con ese entreguismo? ¿Hay entreguismo? ¿Hay guerra? ¿Cuál es la situación del narco en México? Bueno, la denominación de organizaciones terroristas destinada a las organizaciones del narcotráfico y a las organizaciones en un sentido más amplio de la delincuencia organizada multimodal, esa denominación tiene bases jurídicas en Estados Unidos. Incluso esa denominación tiene, digamos, apoyo en el derecho internacional. Hay la posibilidad, hay la potestad, hay el derecho de que un país denomine respecto de otros países y respecto de otros continentes, denomine algunas de sus fuerzas delincuenciales o criminales como terroristas o narcoterroristas. Es decir, esto tiene bases jurídicas y no es simplemente una ocurrencia sacada de la manga. Eso por un lado. Y sí, eso le preocupa mucho a México, porque si algún partido en la historia reciente de nuestro país se ha beneficiado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada en sus distintas modalidades, pues ese partido claramente ha sido Morena. Y no lo digo yo, lo dice propiamente la historia reciente
y lo dice la evolución de Morena, tanto siendo oposición como siendo poder. Y el mejor ejemplo de esto es lo que está pasando en Sinaloa. Evidentemente ahí hay ligas y hay mezclas y hay interacciones muy vivas entre el gobernador Rocha Moya, por ejemplo, y las fuerzas duras de Morena y de la Cuarta Transformación. Ahí está evidenciado de alguna manera esta vinculación que ha habido históricamente entre organizaciones del narcotráfico, la más poderosa de ellas es el Cártel de Sinaloa, y esta organización política que se llama Morena. Eso por un lado. Pero por otro lado, pues sí hay un debate, y de hecho hay una división en el sentir y en la opinión nacional sobre esta ofensiva de Donald Trump de nombrar a estas organizaciones del narcotráfico y de la criminalidad como organizaciones terroristas. La señora Sheinbaum viene criticando, viene de alguna manera descalificando la conducta opositora. Me parece que no hay razón en esa descalificación que viene de la presidencia de la República. Coincidir con las políticas anunciadas por Trump no necesariamente es ser traidor a la patria, porque resulta que Morena y la Cuarta Transformación no son la patria. Coincidir con esta declaratoria de que se va a perseguir a los cárteles y a las organizaciones criminales bajo la denominación de terroristas o narcoterroristas, coincidir con ello tampoco hace a nadie una apátrida, y coincidir con el hecho de que se persiga a estas organizaciones delincuenciales, pues tiene que ver con una urgencia y con un apremio nacional que se vive en México. Esa urgencia es la de depurar el ambiente social y la de limpiar las avenidas del poder político y de la política en general, limpiarlas de la presencia del narcotráfico, limpiarlas de los ingredientes delincuenciales que las han enturbiado en los últimos años, sobre todo del 2018 a la fecha, con la evidencia y las estadísticas que ya conocemos. Entonces, sí me parece que la conducta, digamos, de una estadista, la conducta de la titular del Poder Ejecutivo, pues debería ser de mayor madurez, de mayor responsabilidad, evitando incurrir en contradicciones. Hoy se convoca a la unidad nacional frente a las declaraciones y frente a las políticas de Donald Trump, y los primeros que han convocado y que han inducido la desunión nacional y la desarticulación del país y la división del país en dos grandes bloques, pues son las gentes de Morena y de la 4T. Así que es una contradicción flagrante que me parece condenable y me parece que deben examinar con la cabeza en reposo. Te pregunto, abrazos y no balazos. Eso, pues de alguna manera fue una práctica del sexenio pasado básicamente. ¿Qué tanto nos corrompió frente al mundo con esa política? En primer lugar, hubo una claudicación con esa frase de abrazos y no balazos. Abrazos a los delincuentes, fue la frase de López Obrador, y que no hubiera balazos, que no hubiera guerra contra el narcotráfico. Esa frase es contradictoria, viniendo de una autoridad constitucional, porque el primer deber de la autoridad, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, es combatir la inseguridad y garantizar el respeto a la integridad humana, a la integridad patrimonial, a la integridad inmobiliaria y a la integridad, digamos, de todas las personas en México. Esa es la obligación fundamental del timonel del Estado, de la cabeza del titular del Ejecutivo. Y esa declaración de abrazos a los delincuentes y no balazos, o sea, no combatirlos, alentarlos y dejarlos trabajar, e incluso respaldar de manera encubierta el trabajo de la delincuencia, eso sí me parece una traición a México, que además lo tiene ensangrentado. Y no solamente eso, habría que decir algo más. Me parece que la peor época en materia criminal, la peor época en materia de incidencia del delito en México y la peor época en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos que se han cometido en el país, la peor época desde que México
es un país independiente, es esta, la del 2018 al 2024, con el mes que ya llevamos del 2025. Entonces me parece que la invitación elemental que conviene hacerle, digamos, a la presidencia de la República, independientemente de quién la encabeza, la invitación fundamental es a que moderen sus declaraciones. Y la otra invitación que me parece muy oportuna, muy pertinente, pues es la de que se la jueguen por México. Y México somos 130 millones de habitantes, que dejen de jugársela con y por los delincuentes. Al país le hace falta respirar, al país le hace falta oxígeno, al país le hace falta certidumbre en el arte de gobernar. Y lamentablemente no tenemos esa certidumbre, no hay seguridad en las calles, no hay seguridad en las plazas, no hay seguridad en las empresas, no hay seguridad en las carreteras. Así que la invitación muy modesta y muy humilde que hago es esta, que se la jueguen por México y que se la jueguen por los mexicanos de bien, que somos mayoría respecto a los mexicanos que se dedican a trabajar y a inducir el mal. Fíjate que en ese sentido, hoy publica Mario de Constanzo un tuit que dice: de acuerdo con el INEGI informa, la ciudad con mayor percepción de inseguridad es Villahermosa, con el 95%. Ahí Morena ganó la elección casi con el 80% de los votos. Es obvia la complicidad entre Morena y el crimen organizado. Abran los ojos. ¿Qué te parece esa apreciación? Esa apreciación de Mario Di Costanzo me parece objetiva, me parece realista. Junto a esa percepción de Mario Di Costanzo, hay otras percepciones de otros actores de la vida académica, de la vida universitaria, investigadores, como por ejemplo Luis Carlos Ugalde, y otros investigadores y académicos que han señalado, así como en el caso de Villahermosa se señala que es una de las ciudades con la mayor percepción de inseguridad en el país, pues también hay otros académicos que hablan de que Tuxtla Gutiérrez y la región de los Altos de Chiapas, digamos, tienen una gran percepción de inseguridad, de acuerdo con encuestas, de acuerdo con estudios, de acuerdo con diagnósticos. Se dice lo mismo del caso de Culiacán, que es una de las ciudades con la mayor percepción de inseguridad. Se dice lo mismo de Uruapan, Michoacán, que es una de las ciudades del país con la mayor percepción de inseguridad. Y junto con esas ciudades, desde luego hay otras en el estado de Guanajuato y hay otras en el resto del país. Pero ¿qué decir de estas percepciones de inseguridad? ¿Qué decir, por ejemplo, de este sentimiento de orfandad que tiene la ciudadanía, que tiene la sociedad, frente a las acciones impunes, arbitrarias, sangrientas frecuentemente del crimen organizado? Lo que habría que decir es que esa realidad le está estallando frente a los ojos al gobierno de la República. Casi todo el país tiene temas preocupantes de inseguridad, casi todos los estados del país, unos más, otros menos, pero esto de lo que nos habla es de que la estrategia fundamental del gobierno mexicano, la fundamental, la básica, debería ser la del combate a la inseguridad y la del combate a las bandas y a los cárteles delincuenciales, porque si esto no se hace, seguirá incrementándose de manera muy preocupante la incidencia del homicidio doloso, que es el más alto de Latinoamérica. Seguirá incrementándose la cantidad y el número de desplazados por la violencia criminal en los distintos pueblos, ciudades y estados de la República. Y desde luego seguirán incrementándose los feminicidios, en los que México tiene un papel lamentablemente muy destacado en cuanto a la estadística de feminicidios en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, la estrategia dorsal del gobierno de la República debe ser el combate a las bandas criminales y debe ser el combate a la inseguridad, porque la obligación fundamental, insisto, desde el punto de vista constitucional, es brindar seguridad a la integridad de los ciudadanos y al patrimonio de las familias mexicanas. Y no se está haciendo. Hay aquí una claudicación del Estado, hay aquí una claudicación del Estado de Derecho a cargo del gobierno de la República, y hay una claudicación respecto de la aplicación de un principio constitucional que es esencial para la sana convivencia en México.
Bueno, estaba buscando la nota, pero son varias, por eso no las voy a citar tal cual, pero ¿qué implica que, por ejemplo, en el régimen anterior en Estados Unidos, todavía con Biden, Ken Salazar se haya manifestado en contra de la reforma judicial y que ahora Trump, de alguna manera, que está haciendo esas limitaciones a México, esos señalamientos contra México, ¿qué implica como socio que de alguna manera ya haya una repercusión de las inconformidades en el Poder Judicial con este nuevo Poder Judicial? Lo primero que implica, digamos, la toma de posición y la condena explícita que hizo el ex embajador Ken Salazar, lo primero que implica es que desde un punto de vista serio, desde el punto de vista de lo que es el constitucionalismo en el mundo y en México, esa reforma, digamos, al Poder Judicial es una reforma contradictoria, es una reforma, digamos, que debilita la carrera judicial, que debilita el Estado de Derecho en el país, y es una reforma que desde luego lo que persigue en el fondo es unificar los poderes del Estado, los poderes del gobierno en una sola persona, es decir, en el titular del Ejecutivo. Entonces, es lo primero que implica. Lo segundo que implica es el hecho de que esta tendencia que está siguiendo México de pulverizar, de destruir a las instituciones judiciales tan acreditadas, tan prestigiadas que ha creado México y que han funcionado bien a lo largo de la historia, con algunos altibajos, lo que implica es que esta tendencia que está creando México de pulverizar lo judicial, de anular lo judicial, implica, desde luego, que se está configurando ese mapa mental del populismo que ya vemos en el caso de Cuba, que ya vemos en el caso de Venezuela y que ya vemos en el caso de Nicaragua. Es decir, la búsqueda fundamental de un régimen populista, en este caso de izquierda, es anular o desdibujar a los otros poderes para que solamente impere un solo poder, que es el Ejecutivo, de alguna manera derivado de la concepción que tiene el populismo de izquierda respecto del caudillo iluminado y respecto de la apelación al hombre fuerte para que ponga orden en los países. Bueno, esta no es una manera de poner orden en el país. Esto de la reforma judicial es una manera de profundizar el desorden social y el desorden político que ya vive el país en beneficio de una concentración de poderes omnímoda, malsana y que desde luego contradice todo el pensamiento político democrático desde el siglo XIX hasta la fecha. Fíjate que estoy viendo, bastantes notas. Yo creo que si alguien se ha llevado la mayoría de las notas esta semana, 90% es Trump. En ese sentido, ¿cómo ves, por ejemplo, el señalamiento que hizo en Davos respecto de que iba a cobrar aranceles a todos los demás países y que vinieran a invertir en México, en Estados Unidos, ahí poner sus plantas, etcétera? ¿Cómo lo ves? Es un poco raro el hecho de que esté teniendo este comportamiento Donald Trump, porque es un comportamiento, digamos, propio del proteccionismo comercial, propio de las autarquías económicas y propio del aislacionismo económico y comercial que ya han vivido algunos otros países a lo largo de la historia reciente. La característica de estos llamados a la autarquía económica y de estos llamados al proteccionismo comercial no casa con Norteamérica, porque generalmente el proteccionismo está del lado de los países débiles. Los países débiles, las economías en vías de desarrollo, son las que frecuentemente se refugian en el proteccionismo comercial, en la autarquía económica y en el aislacionismo desde el punto de vista económico, comercial y financiero. Así que viniendo de el presidente de la nación más poderosa del mundo y viniendo del presidente de una de las democracias más sólidas del mundo, suena contradictorio. Es lo primero que puedo decir, me suena contradictorio. Y lo siguiente,
me parece que por ahí estaríamos autorizados a anotar un riesgo. Podría estar naciendo, con el comportamiento político de Donald Trump, podría estar naciendo ya no el pangermanismo que vivimos y que padeció el mundo, sobre todo Europa, con el partido nazi de Adolfo Hitler. Tal vez estaríamos visualizando el nacimiento de un panamericanismo, un más allá de América, un afán de expansión y de consolidación autoritaria del sueño americano más allá de América. Estas prédicas económicas, comerciales de Donald Trump, en general me parecen censurables y me parece que no son fruto de iniciativas bien elaboradas y bien pensadas. Me parece que si Trump continúa con este discurso, va a desatar una confrontación de Norteamérica con el mundo. Y esto dará pie para que se diga justamente lo que ya se ha venido analizando desde la academia, que las guerras fundamentales del siglo XXI serían comerciales, serían económicas, serían financieras y desde luego por el control de un vital líquido, guerras por el agua. Entonces, es peligroso esto, porque quizás Donald Trump estaría siendo percibido por la academia, por analistas políticos en el mundo, como una especie de nuevo Führer, por estas tentativas de expansión y por estas tentativas autoritarias de imponer políticas que realmente no suenan cuerdas y no suenan lógicas en el mundo global y en el mundo multilateral de 2025. A ver, otra idea que tengo aquí, noticias las que estamos aquí recopilando, pero mira, se presentó, si no mal recuerdo, el Plan de México de crecimiento económico, Plan México. De alguna manera estamos invitando a otros a que vengan a invertir. Antes de hablar del aspecto de Trump con Plan México, dinos cuál es tu apreciación de este Plan México. Muy brevemente. El Plan México me parece una declaración de buenas intenciones y me parece un catálogo de propósitos de gobierno difíciles de alcanzar. Porque el Plan México, por un lado, llama a la productividad, a la eficiencia de la industria, a la eficiencia de la empresa, llama incluso a la elevación del Producto Interno Bruto. El Plan México es un llamado a que seamos una potencia económica. El Plan México es también una convocatoria a que hagamos de México una de las principales 10 economías del mundo. Ahorita somos la número 13 o 14. Quiere que recorramos 4 escalones para ser una de las mejores economías del mundo, una de las primeras 10. Bueno, por un lado se dice esto en el Plan México, pero por otro lado, la reforma judicial, la eliminación de los organismos autónomos y el hecho de que tengamos en México una democracia simulada y los ataques constantes a la libre empresa y los ataques constantes a los empresarios que no forman parte de las corrientes cuatroteístas y el tratamiento que se le viene dando a los contribuyentes del fisco, pues no convocan a que el mexicano se la juegue por México y no convocan al crecimiento del Producto Interno Bruto y tampoco vienen a detonar una dinámica de productividad como para colocar a México entre las principales economías del mundo. Así que son llamados contradictorios. El Plan México, declaración de buenas intenciones. En la realidad, se desalienta la inversión, se desalienta la empresa, se desalienta el trabajo, no hay creación de empleos, hay pérdida de empleos, de acuerdo con las estadísticas más recientes de INEGI, y entonces es contradictorio el Plan México. Ahora, es que fíjate que justamente te iba a comentar de eso, porque el Plan México como que podría hacer esas declaraciones de buenas intenciones, pero si vemos lo que anunció Trump, que es prácticamente acabar con el nearshoring, el friendshoring y como quieras, entonces de alguna manera como que eso ya lo sacude, ¿no? Un día después de ser anunciado. Y después
lo que señala el Consejo Mexicano de Negocios, que México debe prepararse para aranceles de Estados Unidos. IP ya listaba revisión del TEMEC previo anuncio de Trump. Entonces, como que de repente ese Plan México se desdibujó un día siguiente o 2 días después, ¿no? Además de los buenos propósitos. Sí, me parece que incluso el Plan México tuvo la gran virtud o la gran cualidad de ser un punto de cohesión del gobierno nacionalista y populista de la 4T y un punto de confluencia con los llamados empresarios nacionalistas, que habría que discutir ese término. Es un punto de confluencia que le dio reforzamiento, que le dio posibilidad de un giro estratégico en las políticas comerciales y económicas que se venían trayendo desde López Obrador. Eso por un lado es bueno, pero el país no es solamente el gobierno, el país tampoco son sus vinculaciones con un sector empresarial nacionalista, el país es más amplio y más complejo. Entonces me parece que el Plan México, como punto de cohesión de la propia izquierda en el poder, habla bien de ellos. Pero, insisto, está divorciado de la realidad real del país, está divorciado de lo que son las políticas de fomento a la productividad, está divorciado de los principios que podrían alentar el crecimiento del Producto Interno Bruto y está divorciado, digamos, del mercado laboral mexicano, al que se desalienta de mil maneras, con políticas equivocadas, etcétera, etcétera. Ya México perdió la oportunidad de hacer del nearshoring una plataforma de despegue. Esto de buscar la colocación de empresas en México, buscar atraer empresas que andan buscando nichos para invertir por el mundo, atraerlas a México. Ya perdimos la oportunidad, porque nos la están ganando China, Estados Unidos, Canadá, parte de los países europeos, en fin, economías estables, democracias sólidas, son las que aprovecharon el nearshoring. México no fue competente para eso. Y llega este Plan México a querer capturar a las empresas que no pudo capturar cuando debió hacerlo. Me parece equivocado. Ahora, sí me parece, por otra parte, que la economía mexicana va a enfrentar serios riesgos de aquí en adelante. Si ya tenía riesgos por una deuda elevadísima de 16,000 billones de pesos, de dólares, si ya México tenía problemas con el endeudamiento ya fuera de control de Pemex, si ya México tenía problemas por la falta de creación intensiva de fuentes de trabajo, si ya México tenía problemas porque atraviesa un déficit del 5.9 en su economía, bueno, ahora tiene otro problema adicional, el fenómeno Trump, y México no estaba preparado para la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Así que México tiene como 5 fantasmas con los que va a tener que lidiar en estas semanas y en estos meses, pero el principal fantasma sumamente real y de un gran tamaño, de un tamaño espectacular, es el fenómeno Trump. Me parece que México tiene serios problemas hoy en su gobernanza económica, en su gobernanza política, en su gobernanza social, y si no empieza a resolverlos uno por uno, México solito se va a complicar la vida sin necesidad de tener un Trump allá enfrente o como vecino. Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Sí, la frase parece que fue de Porfirio Díaz. Bueno, Pobre de México. Es ¿O de correcto. quién fue? Digo, la verdad ahorita no recuerdo, nada más que sí la hago mención. Yo te pregunto, ¿qué expectativas tenemos para el 2025 los comunicadores? Para 2025 En los específico. Bueno, la primera, que no es para celebrarse, es que México es uno de los países más inseguros para el ejercicio del periodismo, para el ejercicio de la comunicación en general y para el ejercicio de la reporteada. Es uno de los más peligrosos del mundo. Más peligroso que aquellos países que hoy se desenvuelven y se debaten en medio de una guerra. México es
uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo libre y de la libertad de expresión, porque se ha acentuado la intolerancia política y la intolerancia gubernamental hacia la libertad de expresión y hacia el libre flujo de la información. Entonces, la primera nota no es muy buena. La primera nota es de preocupación porque México está desenvolviéndose en esas condiciones y la libertad de expresión se ejerce en condiciones muy adversas, en condiciones de desventaja frente a los grupos fácticos. Eso por un lado. Bueno. Pero por otro lado, me parece que hay un nicho ahí de oportunidad. Una manera de que la señora Sheinbaum medio saque bien librado a su gobierno y lo enderece a partir de ahora es esa, que tenga una buena relación con los medios, que tenga una buena relación con el periodismo de opinión y con el periodismo informativo, que tenga una buena relación con los editores de medios en general. Y esto me parece que le podría dar legitimidad agregada a su gobierno y le podría dar, digamos, mayor posibilidad de ejercer un buen gobierno en el país. Cuando hablo de esto, obviamente estoy pensando que los medios de comunicación a modo que asisten a las mañaneras, pues no necesariamente son periodistas, son propagandistas y son activistas de la 4T, muchos de ellos, y los nombres son muy conocidos. Entonces, que tenga un buen trato y una buena relación con los medios y que además aliente políticas de protección de la integridad de los periodistas en todo el país es fundamental como condición para que tenga un gobierno estable y no desestabilizado, y como condición para que tenga en los medios correas de transmisión para hacer llegar su mensaje a todos los segmentos y a todos los sectores de la sociedad. Ojalá lo haga, por el bien de ella, por el bien del sector periodístico y por el bien de la sociedad. Leo, aprovechando que estamos platicando, háblanos un poquito del papel que tendrá el Centro Mundial de Noticias y la agencia en este 2025, por favor. El Centro Mundial de Noticias, del que soy asesor para América Latina, es, digamos, una organización periodística creada por la licenciada Marcela Inés Raskin en Buenos Aires, Argentina, y esta organización periodística es hermana de otra, es vecina de otra, de la Agencia Internacional de Noticias, también con sede en Buenos Aires, Argentina. Pero creo que la cualidad o la virtud fundamental de la Agencia Internacional de Noticias y del Centro Mundial de Noticias es que se han constituido por la credibilidad de su fundadora y actual presidenta, Marcela Raskin, y desde luego por la operatividad y la eficacia de su funcionamiento, se ha convertido en una organización de organizaciones de periodistas. Se ha convertido en una organización que aloja en su seno a docenas y docenas de medios de comunicación de toda Latinoamérica, de parte de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, del Caribe, y en este sentido me parece que es una de las organizaciones, digamos, con mayor capacidad de convocatoria que hay en el continente latinoamericano y en el Caribe, como para aglutinar a distintos medios de comunicación y aglutinar, digamos, a periodistas de opinión sumamente prestigiados, sumamente respetados en sus países, y me parece que esta es una oportunidad que debemos explotar aún más. Tú y yo formamos parte del Centro Mundial de Noticias, formamos parte de la Agencia Internacional de Noticias, y desde luego estamos agradecidos por la oportunidad de formar parte de un cuerpo de periodistas tan selecto, de gente tan profesional, de gente tan preparada y activa en los medios de comunicación. Hay que darle un aplauso al Centro Mundial de Noticias por este hecho, pero además porque tiene activistas de derechos humanos y activistas en materia de búsqueda de personas que tienen y que se han ganado un lugar en sus países en cada una de las actividades que realizan. Así que los planes son de expansión, Alejandro. Expansión, consolidación, incluso multiplicación en el tamaño del Centro Mundial de Noticias.
Yo creo que este será uno de los mejores años desde que el Centro Mundial de Noticias existe y la Agencia Internacional de Noticias existen con sede en Buenos Aires. Serán uno de los mejores años, pero sí conviene entender que cada uno debemos aportar más, dar más al Centro Mundial de Noticias, dar más en información, dar más en calidad de la opinión, dar más en mejores entrevistas y dar más como condición para que tengamos una organización de periodistas y de comunicadores y de analistas políticos y de activistas más consolidada que pueda servir de mejor manera a la sociedad de cada país. Perfecto, Leo. ¿Podrás darnos tus redes sociales para que la gente que esté interesada, además de conocer de tu pensamiento y tu crítica política, económica y académica, pueda participar del Centro Mundial de Noticias si desean afiliarse? Sí, con todo gusto. Uno de los sitios en los que pueden visitarme es www.letrafranca.com. Y en cuanto a las redes sociales, desde luego que está señalada YouTube, de manera muy señalada YouTube, donde circulan artículos, circulan podcasts, circulan entrevistas de carácter literario, de carácter académico, de crítica política, etcétera. Y aparte de YouTube, bueno, pues Facebook, Instagram y alguna otra que se me olvida en este momento. Pero en esas redes sociales es donde la gente me puede hacer favor de seguirme y nos puede hacer favor de seguirnos a los del Centro Mundial de Noticias, en esas redes sociales. Y estamos al pendiente de cualquier cosa en la que podamos servirle a la sociedad de cada país latinoamericano y caribeño. Perfecto, ya estamos a punto de irnos. Yo nada más te pediría un favor, Leo. Sí. Ha sido bastante interesante tu charla. Ojalá tengamos dentro de pronto, unos 3 o 4 meses, la oportunidad de ver cómo va instrumentándose este plan México, estos planes de Trump. Ojalá que no sea antes, porque significaría que hay una situación más roja o más difícil de lo imaginado, pero suponiendo no a los 100 días, digamos que a los 4 o 5 meses de la existencia de Trump, me gustaría volverte a entrevistar. Ojalá que haya oportunidad. No, con todo gusto, y el agradecido soy yo por la oportunidad que me estás dando y las que vengan después. Me tienes a tus órdenes y el público también. Yo lo sé, y nada más yo te diría, en tus propias palabras, no te voy a preguntar esta vez de ti, sino cuál sería el perfil del comunicador de cara a estos tiempos violentos que estamos viviendo, o estos tiempos de oportunidad, si quieres también calificarlos de esta manera. Creo que el perfil del comunicador, del analista y del intelectual debe ser de sana distancia frente al príncipe y de sana cercanía con la sociedad. Ese es el papel fundamental, creo yo, del comunicador, del analista, del intelectual. Distancia con el príncipe y cercanía con la sociedad. Pero la otra parte que es importante es la de que el comunicador, el analista y el intelectual tengan la capacidad y la prestancia para ejercitarse en el pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no hay sociedad democrática que valga. Sin pensamiento crítico, además, los caminos de la democracia se ensucian, se enmugran, como decimos en México, se asolvan. Así que convienen esas dos cosas: sana distancia frente al poder y sana y recomendable cercanía respecto de la sociedad. Y no abandonar la actividad ni la actitud crítica por nada del mundo. Quien abandona la actitud crítica puede ser fácilmente candidato a formar parte de una sociedad autoritaria o de un gobierno autoritario. Y eso en el caso de México, por supuesto que no conviene. Perfecto, pues antes que nada te agradezco muchísimo esta charla. Tú sabes que Wow TV es tu casa, somos colegas, somos amigos, somos compañeros, entonces sigamos haciendo lo mejor para nuestros países, en este caso para México, y participemos fuerte con la generación de noticias y de contenido informativo para la gente de calidad. ¿Te parece? Claro que sí, me parece. Estoy a la orden y te agradezco mucho la oportunidad una vez más. Despídete de tu público, por favor. Bueno, pues les agradezco mucho a los amigos, a las amigas que nos han estado siguiendo en esta charla, en esta conversación interesante. Les agradezco mucho que nos sigan y les voy a agradecer más que no nos dejen de seguir por esto que acabamos de decir. Hay que seguir haciendo una revisión puntual del populismo, de los populismos, y hay que seguir haciendo una revisión puntual del funcionamiento de nuestros gobiernos
para que enderecen la ruta si la llevan mal o para que la confirmen si es que la llevan bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos han seguido. Estas han sido tus propias palabras con Leopoldo González, un compañero y amigo. Hasta la próxima.